En este video te enseño cómo enviar tus productos de Alibaba directamente a los almacenes de Amazon. Te enseñaré de forma correcta todo el proceso desde cero, aun si nunca has hecho tu primer envío, para que puedas enviar tus productos sin problemas. También veremos los principales errores que muchos principiantes cometen y que tú no debes de cometer para que no pierdas dinero y tus productos lleguen a los almacenes de Amazon de forma correcta. Así que te invito a ver todo el video completo, ya que te aseguro que es el video más completo que vas a encontrar en internet. Así que comenzamos. Aquí voy a hacer un ejemplo desde cero si nosotros quisiéramos comprar un producto para revender en Amazon y después hacer el envío desde Alibaba directamente a los almacenes de Amazon. Aquí estamos en la página de Amazon. Supongamos que nosotros vemos este producto que está aquí en pantalla, que es un dispensador de jabón automático, y nosotros queremos vender este producto. Recuerda que siempre te recomiendo utilizar esta extensión que te pone este botón de aquí. Acá dice encontrar productos similares, que te va a ayudar muchísimo para poder encontrar este tipo de productos en Alibaba y poder verificar precios. La extensión se llama Alibaba Links. Recuerda que también yo tengo un curso donde te enseño cómo utilizarlo. Te va a aparecer incluso aquí arribita en las tarjetas para que puedas ir a verlo y puedas aprender. Aquí supongamos que yo quiero vender este producto, le doy clic a este botoncito, me aparecen, como puedes ver, todos los productos similares que son igualitos para que yo los pueda revender, y yo aquí solamente voy a elegir un proveedor. Obviamente pues tú te vas a tomar el tiempo de elegir el proveedor. Para el ejemplo de este video yo le di clic a este de aquí que me pareció interesante, y este es el producto que supongamos que yo compraría para que me lo envíen a los almacenes de Amazon FBA directamente desde China. Ahora recuerda que antes de hacer todo esto tú lo tienes que dar de alta en tu panel de control. Acá dice agregar productos, le das clic y acá simplemente vas a buscarlo. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, dispensador de jabón de espuma, le puedo dar clic en buscar, y en este caso para el producto que voy a vender es este de aquí, y acá me dice que yo seleccione el estado, le voy a poner nuevo. En este caso no necesito autorización y ya le doy clic en vender este producto. Me aparece esta parte que sería la oferta del producto. Aquí por ejemplo le podemos poner que Amazon va a enviar lo que es el producto porque estamos utilizando FBA, y aquí vamos a poner nuestro precio. Acá nos dice que lo podemos igualar. Supongamos que lo quieres dar igual en 333 pesos mexicanos. Ya tú harías tus cuentas. Ahí tenemos ya el precio más bajo y listo. Ya prácticamente no tenemos que hacer nada más. Aquí le vamos a dar clic a este botón que dice listo para enviar. Te aparece esto que es como una calificación de Amazon. Si quieres no lo rellenes, dale clic acá en ver inventario, y en cuanto le das clic te manda a esta parte donde vamos a esperar como máximo unos 10 minutos a que se cargue en el sistema aquí de inventario para que nos aparezca, y ya podemos hacer el proceso de envío. Ahora recuerda que antes de esto yo te recomiendo siempre chatear con el proveedor. Aquí es importantísimo esto, la comunicación con tu proveedor. De lo contrario, amigos, prácticamente no tendrás éxito en esto. Aquí el éxito de que el proveedor te lo envíe directamente como tú le digas es que tú te sepas comunicar con él. Entonces acá tenemos esto que dice chatear ahora, le das clic y aquí yo le voy a estar mandando un mensaje. Es importante que este mensaje se lo mandes en inglés. Es importante para que la persona pueda entender para qué tú quieres el producto. No es lo mismo comprar un producto para nosotros o para vender en otras tiendas en línea que para vender en Amazon FBA. Aquí yo le escribo: estoy interesado en comprar este producto para venderlo en Amazon FBA porque lo necesito asegurarme de que todo cumpla con los requisitos de Amazon. Por favor, lea atentamente las siguientes indicaciones. Y acá le ponemos calidad del producto, confírmame los materiales, dimensiones y funciones exactas. No realices cambios o modificaciones sin mi aprobación. Antes de enviar, por favor envíame fotos y videos del producto final y del empaque. Esto es súper importante para que tú realmente puedas corroborar que así es como se va a estar enviando el paquete de forma correcta. 2. Empaque, muy importante para Amazon FBA. Por favor sigue las reglas de Amazon FBA. Cada unidad debe venir empaquetada individualmente. Obviamente si ya cada producto viene en su cajita, pues ya prácticamente viene empaquetado, no hay ningún problema. Las bolsas tipo Polybag deben incluir advertencia de asfixia si aplica en dado caso que compres este tipo de productos. Usar cajas de cartón resistentes
con peso máximo, ahí este sería el peso máximo. No mezclar los scoops directamente dentro de la misma caja. Esto es bien importante, dependiendo de los productos que vayamos nosotros a enviar, los podemos también enviar dentro de la misma caja, pero siempre y cuando Amazon sepa esta parte. Si no lo sabe Amazon, pues lo estamos haciendo mal, así que es súper importante esta parte. El punto número 3, yo aquí le digo que yo le voy a estar enviando las etiquetas necesarias para cada unidad, es decir, el código del producto que Amazon va a solicitar y él se la tiene que pegar a cada producto. Recuerda que también muchas veces Amazon te da la opción que ellos lo pueden hacer una vez que llegue al centro directamente de Amazon, pero recuerda que tiene un costo. También las etiquetas de envío, estas son las que van pegadas en la caja de cartón, también se las vamos a estar enviando. De verdad que este mensaje es súper importante para que el proveedor sepa lo que tiene que hacer. Por favor, asegúrate de colocar las etiquetas de producto correctamente y que puedan escanearse, cubrir o eliminar cualquier otro código de barras visible que pueda generar confusión. Aquí en el punto número 4 le estoy diciendo, prefiero trabajar con DDP. Recuerda que este es un Incoterms que se utiliza para indicarle al proveedor que lo quiero directamente a donde se va a enviar, pero con este Incoterms que se llama DDP prácticamente ya estamos incluyendo el despacho aduanal, impuestos y aranceles y entrega final directamente al almacén de Amazon FBA, ya sea Estados Unidos o México. Y acá le pongo, por favor confirma si puedes manejar envíos de DDP a los almacenes de Amazon, ya ahí ellos me van a responder. También tenemos lo que es el punto número 5, la inspección. Antes de enviar al proveedor, pues le estamos diciendo que por favor nos envíe fotos claras del producto, fotos del empaque, fotos de la colocación de las etiquetas y dimensiones y pesos de las cajas. Esto es súper importante porque Amazon te lo pide, de lo contrario no vas a poder tú dar de altas lo que son las guías, etcétera. Y por último, una factura pro forma. Esto es para nosotros. Acá le ponemos, incluye por favor nombre del producto, cantidad, precio unitario. Todo esto es para nosotros, para que sepamos pues todo lo que estamos cotizando y tener un acuerdo correcto con el proveedor. Entonces él nos tiene que mandar esta factura pro forma para nosotros verificar que todo está en orden, y una vez que esta factura pro forma nosotros la revisemos y esté correcta, ahora sí vamos a proceder a hacer el pago. Recuerda que hay proveedores en Alibaba que se especializan en esta parte de Amazon, que básicamente ellos ya tienen experiencia en enviar estos productos, así que no vas a tener ningún problema, pero por eso siempre es importante enviarles este texto. Si quieres este texto te lo dejo en la descripción del video para que se lo envíes a tu proveedor, porque también hay proveedores que no hacen este tipo de entregas, lo que es en Amazon, o no te quieren poner las etiquetas. Prácticamente pues hay de todo, ¿no? Pero también hay proveedores que te hacen esto sin ningún problema. Entonces ahí lo tenemos, amigos. Es importante enviarles este texto, te lo voy a dejar en la descripción del video. Y recuerda que cuando tú les mandes las etiquetas para pegarlas en las cajas, así se debe de ver la caja con la etiqueta. En la foto que te envíen así se tiene que ver. Entonces ahí está la caja y ahí está la etiqueta de envío y la etiqueta también que Amazon va a estar viendo para que se escanee cuando llegue al centro de Amazon FBA. Así es como tiene que quedar la caja. Súper importante. También acá tengo otro ejemplo. Ahí incluso pues tiene la flecha. Es importantísimo, ¿no? Que se vea claramente lo que es la guía para que pueda llegar a su destino sin ningún problema. Así es como tiene que quedar, amigos. Así es como el proveedor tiene que pegar la guía para que no haya ningún detalle. Una vez que tú ya tengas confirmado que efectivamente el proveedor te va a estar ayudando a hacer esta parte del envío a los almacenes de Amazon FBA y tú ya quedaste en un acuerdo con este proveedor, ahora sí nos vamos a nuestro panel de control de Amazon. Y si te das cuenta, aquí ya tengo en mi inventario, tengo lo que es listado el producto que yo quiero vender, que lo voy a comprar en Alibaba. Lo que tenemos que hacer es hacer la petición de envío para que Amazon nos pueda dar lo que es la guía y también lo que es las etiquetas del producto que el proveedor le tendría que pegar a cada producto. Ahora aquí tenemos nuestro producto y vamos a darle clic aquí donde dice reabastecer inventario. Se nos abrirá una nueva ventana y aquí tenemos el punto número 1 que dice procedencia del envío. Aquí lo que tienes tú que hacer es pedirle la dirección
de la fábrica de China de tu proveedor. Súper importante. Aquí, como puedes ver, yo tengo una dirección de una de las fábricas a la cual yo le he comprado. Le tienes que dar clic aquí donde dice enviar desde otra dirección. Después le vas a dar clic a agregar contacto y aquí tienes que dar de alta la dirección de la fábrica de China a la cual tú le estás comprando, para que Amazon sepa desde dónde se está enviando. Acá donde dice país, obviamente va a ser China, y todos estos datos incluso lo puedes poner todo en inglés y enviarle la captura de pantalla al proveedor para que te pueda pasar estos datos y ya tú solamente copias y pegas aquí. Una vez que ya tengas la dirección, la guardas y ya le indicas a Amazon que va a proceder desde la fábrica que tú diste de alta, como lo ves acá en pantalla. Sitio web de destino, en este caso yo lo voy a enviar a México como ejemplo, pero si vendes acá tú en Estados Unidos, pues también le puedes dar clic y seleccionar Estados Unidos. En este caso nosotros solamente estamos vendiendo acá en México. Ahora, en la parte de abajo tenemos los detalles del empaque y acá nos dice información, acción, se necesitan detalles de preparación y etiquetado. Vamos a darle clic aquí y acá nos dice elegir categoría de preparación. Le damos clic y aquí nosotros tenemos que poner, dependiendo del producto que vayamos a vender, qué tipo de producto es. Si es un producto frágil de cristal, si es un producto líquido, pequeño, empaque perforado, si son productos en polvo, pastillas y gránulos, productos para bebé, ropa y accesorios, telas, peluches, etcétera. En este caso, como este tipo de producto ya viene en una cajita y ya viene también en una bolsita, como tal no va a necesitar empaquetado. Así que es súper importante que seleccionemos, no necesita preparación, pero recuerda que esto siempre va a variar con el tipo de producto que nosotros vamos a vender. Como te comento, yo ya sé que este producto viene en su cajita y viene en una bolsita, por lo tanto realmente no va a necesitar una preparación porque ya viene listo, digámoslo así. Entonces selecciono no necesita preparación, le damos clic en guardar y acá en detalles del empaque seleccionamos unidades individuales y aquí el sistema me está preguntando cuántas unidades voy a estar enviando de este producto. Para el ejemplo del video le podemos poner, por ejemplo, sabes que voy a estar enviando 30 unidades y ya me aparece este botón que dice listo para empacar. Le doy clic y listo, amigos, nos manda esta parte que dice empacar unidades individuales. Vamos a darle clic. Después nos manda a esto que dice ya puedes empezar a empacar. Bajamos tantito y acá nos dice información de empaque, en cuántas cajas caben estas unidades. Esta misma pregunta tú se la vas a hacer a tu proveedor. Generalmente estas 40 piezas caben en una caja, pero también va a depender del producto. Aquí si tu proveedor te dice, ¿sabes qué? Caben en 2 cajas, pues simplemente escoge, se necesitan varias cajas. Si obviamente todo entra en una caja, escoge la primera, le das clic en confirmar y aquí te va a pedir lo que son las medidas de las cajas y te va a pedir el peso de la caja. Dependiendo la plataforma, en este caso me marca que el peso debe ser en kilogramos y las dimensiones de las cajas tiene que ser en centímetros. Esta información tú se la vas a pedir a tu proveedor en el chat para que te las dé, porque de lo contrario no vas a poder continuar dando de alta este producto, lo que es el envío. Súper importante. Ahora, si tú no sabes cómo medir las cajas, aquí tienes una imagen gráfica. Este sería el largo, el ancho y el alto. Así lo pide Amazon: largo, ancho, alto. Aquí, como puedes ver, yo agregué información de ejemplo y vamos a darle clic en confirmar información de empaque. Aquí, como puedes ver, me aparece esta advertencia que dice el peso de la caja no cumple con el mínimo esperado. Esto es normal porque estoy utilizando datos de ejemplo, pero en tu caso, si todo está correcto, no te debe aparecer esta advertencia. Y si te aparece esta advertencia, no te preocupes porque no pasa absolutamente nada. Solamente es eso, una advertencia que Amazon te dice que no cumple con el mínimo, pero no significa que sea un error. Entonces, si te aparece esto, no te preocupes, puedes seguir continuando sin ningún problema. Ahora vamos a darle clic a este botón que dice confirmar y continuar. Y ahora nos manda al paso número 2, que es confirmar envío. Aquí tenemos modo de envío. Generalmente siempre seleccionamos entrega de paquete pequeño. Acá tenemos esto que dice seleccionar transportista y transportista no asociado con Amazon. Así te tiene que aparecer.
acá nos dice seleccionar transportista. En este caso le vamos a poner otro. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar el servicio de Amazon, sino que el mismo proveedor él lo va a estar enviando desde China con el proveedor que te vaya a indicar, con el proveedor que ustedes queden de acuerdo. ¿Cómo se transportará? Bueno, aquí ya tú tienes que seleccionar dependiendo de lo que te haya dicho el proveedor. Vamos a hacer el ejemplo que lo vamos a seleccionar que lo vamos a transportar por aire. Y listo, vamos a bajar tantito y acá nos dice todo listo para continuar. Incluso aquí, amigos, ya te da, por ejemplo, cantidad de envíos 1 y acá nos está diciendo la procedencia del envío. Y acá ya Amazon nos está diciendo a dónde va a ir esa caja que vamos a enviar. Acá nos dice, por ejemplo, enviará, en este caso me está asignando esta dirección que es camino a Estado de México, y acá nos da la dirección de este almacén de Amazon que ya automáticamente lo ha asignado el sistema. Y listo, vamos a bajar tantito y acá de nuestro lado derecho tenemos este botón que dice aceptar cargos y confirmar envío. Obviamente van a ser 0 pesos mexicanos o 0 dólares porque estamos utilizando otro servicio que es directamente el del proveedor. No estamos utilizando los servicios de Amazon, por eso te tiene que aparecer en 0. Le damos clic a aceptar cargos y confirmar envío. Y acá ya nos manda al siguiente paso, que es el paso número 3, imprimir etiquetas de caja. Acá nos dice un envío confirmado. Te da toda esta información que ya vimos, pero lo más importante acá es esto, imprimir etiquetas de caja. Y aquí abajito tú tienes el formato de impresión de la etiqueta de caja. De hecho, lo que puedes hacer acá es darle clic y tienes dos opciones, impresora térmica y tamaño carta. Tú aquí le puedes decir al proveedor también qué medida se le hace más fácil, o simplemente tú escoges una medida y se la envías al proveedor. Acá, por ejemplo, vamos a dejarlo así, tamaño carta. Le damos clic en imprimir. Recuerda que esta es la etiqueta de la caja. Y en cuanto le damos clic en imprimir, amigos, ya se nos descarga lo que son las etiquetas de la caja. Si aquí lo abrimos, amigos, así se va a estar viendo lo que es la etiqueta. Este documento se lo vamos a enviar al proveedor porque él lo tiene que imprimir y se lo tiene que pegar a la caja que va a estar enviando. Así que se lo enviamos al proveedor. Recuerda que esta sería la etiqueta de caja. Entonces es importante que todo se lo escribas al proveedor. ¿Sabes qué? Te envío la etiqueta de la caja. Ahora bien, amigos, dependiendo del tipo de producto que tú estés enviando, recuerda que en este caso es un dispensor de jabón, pero dependiendo mucho del producto, hay productos que sí va a ser necesario que tú imprimas lo que son las etiquetas de producto, y van a haber productos que ya no lo van a necesitar, como por ejemplo que al momento de iniciar todo el proceso, si te das cuenta, acá donde dice información acción, nos está diciendo no requiere preparación, y acá abajito dice código de barras del fabricante, es decir, como tal no requiere que nosotros imprimamos los scoops para que el proveedor se los pegue. Recuerda que siempre va a variar dependiendo del producto. Acá te voy a enseñar otro ejemplo. Esto digamos que es un juguete, y aquí si te das cuenta al momento de iniciar si nos dice no requiere preparación porque ya viene en un paquetito, pero aquí te dice etiquetado de la unidad el vendedor, y acá nos da la opción imprimir etiquetas de SKU. Estas etiquetas de SKU sí las puede uno imprimir y enviárselas al proveedor para que se las pegue al producto. Así el sistema lo pone, pero recuerda que cuando el sistema no te lo pone, pues simplemente te va a aparecer así, código de barras del fabricante y no requiere preparación. Es decir, que no necesitamos imprimir lo que es el código de SKU, solamente va a bastar con que le envíes lo que es la guía de envío para que él se la pueda pegar a la caja y se pueda enviar ya directamente a los almacenes de Amazon. Y listo, amigos, una vez que ya terminemos, acá nos aparecen tres opciones: cancelar envíos, iniciar nuevo, y te aparece ir a envíos a espera. Vamos a darle clic a ir a envíos a espera. Y si te das cuenta, aquí lo tenemos, sería prácticamente el último. Acá incluso nos dice lo que es la fecha y te da esto que dice indica los números de seguimiento que faltan. Este número de seguimiento te lo tiene que dar tu proveedor, y ya lo que tienes que hacer en cuanto te pase el número de seguimiento, pues le das clic aquí
a este texto de color rojo. Se te abre una nueva ventana y vas a bajar tantito y aquí dice número de seguimiento y aquí vas a ingresar el número de seguimiento que te da tu proveedor. Lo ingresas y le das clic aquí donde dice actualizar todos y de nuevo le das clic abajo volver a envíos entrantes en espera y listo. Prácticamente ya con esto desde aquí, desde envíos en espera, vas a poder monitorear. Dale clic aquí donde dice seguir envío y aquí nos aparece esto que dice progreso del envío. Y desde aquí, por ejemplo, acá nos dice envío creado, después que ya se mueva el paquete te va a aparecer en tránsito, después entregado, registrado, en proceso de recepción y por último ya lo que es el cierre de tu envío para que ya se pueda poner a la venta tu producto en Amazon FBA y lo puedas vender. Así es como funciona esta parte, amigos, del envío. Espero que yo haya sido claro, quise explicártelo de la mejor manera posible. Espero que realmente también, si tú tienes cualquier duda, escríbela ahorita en los comentarios para ayudarte, para despejar cualquier duda que tú tengas. Me gustaría ayudarte y puedes escribir tus dudas en este momento. Y listo, amigos, así es como envías tus productos directamente a los almacenes de Amazon desde Alibaba. Recuerda siempre elegir de forma correcta el proveedor al cual le compras en Alibaba. Tengo un tutorial explicándote cómo hacer tu compra de forma correcta en esta plataforma de Alibaba para que nunca pierdas dinero al momento de comprar tus productos. También te explico el tema de impuestos y cómo elegir de forma correcta los proveedores. El tutorial te está apareciendo en pantalla en este momento, solo dale clic para que vayas a ver el tutorial.